nosotros. Gloria el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor como está establecido. Y de la manera siguiente se lee la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, a la altura del versículo 1. Voy a hacer mención de la lectura, un par de versículos para que podamos tener un poco de conocimiento cómo Dios nos va a ir hablando de versículo a versículo. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor y la leemos de la manera siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Oiga lo que dice el versículo 2. Ojo con esto y pongamos la atención con lo que la palabra de Dios dice para que podamos comprender un poco el mensaje. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5, el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Alabado sea Dios. Vamos a orar en esta hora y poner en las manos del Dios Todopoderoso, que sea Él el que venga dándonos esa palabra, esa presencia, esa sanidad, esa liberación. Sea Dios dándonos la fortaleza. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la honra y te damos la gloria. Te bendecimos, Señor, y declaramos, Dios mío, que esta palabra va a ser efecto a nuestra vida, Señor, y que tú nos vas a hablar, Dios mío, de una forma muy especial, Señor. Tú vas a taladrar nuestros corazones con tu palabra. Tú nos vas a dar el consejo de consejos, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra, Dios mío. Oh, prepara nuestros corazones, Señor, y que haya una palabra que edifique nuestra alma, nuestra vida, oh Dios. Oh, en el nombre de Jesús, que a través de que tu palabra sea disertada, Señor, tú envíes un avivamiento espiritual a la vida de aquel que nos va a estar escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, oh Dios. Gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Ya que se están conectando, Dios le bendiga. Mi esposa amada, en el nombre del Señor que está conectada. Dios bendiga a mi hermana Karen. Saludos en el nombre del Señor. Dios le bendiga a mi hermana Gloria Espinosa. Gracias por estar conectados a esta poderosa transmisión a través de la Iglesia Primer Centro Cristiano. Véase bien que he estado meditando un poco a través de la palabra, y Dios ha sido y es más que bueno. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Y vemos a la luz de la palabra, bajo el tema que hemos trazado, volviendo al primer amor. Bendito sea Dios. Ahora, vemos literalmente a través de la palabra, gloria a Dios, el mensaje que va directamente a la iglesia de Éfeso. Y si nosotros vemos tanto del capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3, se refiere a las 7 iglesias que estaban en el área de Asia, gloria a Dios, o las provincias que estaban ahí. Entonces eran 7 iglesias en los cuales Dios a través de su siervo, el escatólogo Juan, cuando estaba preso en la isla de Pasmo,
él escribe estas reseñas, estas palabras, y cada una de ellas lleva un mensaje especial o un mensaje específico a cada una de las iglesias. Y me llama la atención que la iglesia de Éfeso, el Señor atribuye muchas cosas muy importantes de lo que la iglesia de Éfeso hacía. En todo caso, esto podemos ver cuando él dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia. Y añade también y dice: y yo sé que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y recalca, dice, y dice a lo siguiente: y no puedes soportar a los malos. O sea, vemos cuando Dios a través de esta carta está dando una exaltación a la iglesia, está dando un énfasis de lo que la iglesia estaba haciendo. Ahora, la iglesia de Éfeso era una de las ciudades, digamos, que estaba situada la iglesia ahí, era una de las ciudades más fuertes, más grandes, más poderosas del imperio que estaba bajo el imperio romano. En ese tiempo, gloria al nombre del Señor, pero que la capital directamente de ese lugar era la iglesia de Pérgamo, era el lugar de Pérgamo, gloria al nombre del Señor, pero Éfeso era una ciudad bastante rica, bastante poderosa, bastante concurrida. Había mucha riqueza, digámoslo de esta manera. Entonces, habiendo esto, también había un problema muy serio en cuanto a la doctrina. Entonces, cuando está la iglesia predicando la palabra del Señor, está cuidando celosamente su doctrina, está cuidando celosamente las directrices, la vida espiritual de sus convertidos. Entonces, el pastor de la iglesia de Éfeso tiene un trabajo sumamente muy importante, el cual es promover las buenas costumbres, promover la palabra de Dios, predicar la buena doctrina y salvar a muchas personas de ser engañadas. Entonces, a lo que hemos leído a la luz de la palabra, ellos trabajaban arduamente, oiga bien, trabajaban fuertemente ellos en la obra, en todo lo que respecta en el área espiritual. Llegó un punto cuando la iglesia llegó en su apogeo espiritualmente hablando. Entonces la iglesia trabajaba arduamente día y noche por predicar la palabra, por hacer conversiones, por hacer vigilias, por llevar las buenas nuevas. Entonces ellos tenían un trabajo sumamente arduo. Entonces las obras que ellos hacían era una obra que a los ojos de Dios era muy bien vista, era bien vista. Entonces, pero también tenían algo, que tenían una paciencia extraordinaria, que ellos soportaban a los malos, no que ellos les daban cabida a su iglesia, sino que ellos enfrentaban directamente a las personas que llevaban una doctrina diferente, que llevaban una enseñanza diferente. Entonces ellos le dicen, el Señor le dice: y tú has soportado a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, como iglesia de Éfeso, ellos tenían un trabajo muy fuerte, tanto cuidar el rebaño del Señor, cuidar el área espiritual y cuidar a los futuros, a las futuras manos, digamos, miembros que iban a llevar sobre ellos el ministerio de la palabra del Señor. Entonces, si nosotros vemos, Dios califica en esta carta todas las proezas que la iglesia de Éfeso hacía. Él califica y les aplaude, pero también hace mención de algo que nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta hoy en día, y esta palabra es para nosotros, y dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, vemos a una iglesia que ha trabajado, vemos a una iglesia que lo está haciendo, vemos a una iglesia que está, hermanos, golpeando duro los malos pensamientos, las malas ideas, las malas doctrinas. Están trabajando arduamente, pero algo ellos están fallando, y es que ellos
habían perdido el primer amor. Ahora, ¿cómo vemos esta parte de perder el primer amor? Ellos estaban trabajando arduamente y algo muy especial, habían trabajado mucho que se habían descuidado ellos mismos. Mire qué tremendo esto. Hoy en día, hermanos amados, hoy en día nosotros como iglesia de Dios tenemos que tener un debido cuidado espiritualmente hablando. Porque hoy en día podemos ver, hermanos, ministerios, iglesias, hermanos, mega iglesias de 10,000, 20,000 miembros, hermanos, 100,000 miembros. Y vemos, hermanos, lleno aquella iglesia, aquellos edificios, aquella multitud. Pero, hermanos, la Biblia dice, hermano, que ahí no es que radica la bendición del Señor. No es ahí. La iglesia de Éfeso estaba, hermano, humanamente estaban bendecidos, pero había una cosa que estaban fallando, y es que el primer amor se había largado de su vida. Allá no tenían el primer amor. Ahora, ¿qué es haber perdido el primer amor? El primer amor, hermanos, lo habían perdido porque habían trabajado tanto en otras cosas que habían descuidado su vida espiritual en ellos. Mire, ¿cómo lo vemos en esta palabra? Para ser un poco más específico. Dice la palabra, oigan, para que entendamos un poco. Y dice, y recuerda, en el verso 5 dice, y recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahora, vemos que la iglesia había empezado con un auge muy tremendo. Habían empezado con todas las fuerzas, con todas las energías, con amor a las almas, pero como el tiempo iba pasando, esos ancianos que habían heredado, hermanos, el ministerio a los nuevos, entonces había una visión específica. Los primeros que levantaron la obra en esa iglesia habían tenido la visión clara, qué es lo que Dios iba a hacer con ellos, qué es lo que Dios iba a bendecir sus vidas, qué es lo que Dios los iba a hacer trabajar en el ministerio. Entonces, vemos, hermanos, que cuando una persona entra a la obra del Señor y no capta la visión, no capta la idea, no capta, hermano, el objetivo para dónde va esa iglesia y la obra del Señor, hermano, la iglesia tiende a fracasar. Entonces, vemos aquí, hermano, un par de ancianos, gloria al nombre del Señor, que todavía están creyendo y están firmemente en la obra de Dios, con aquella pasión, con aquel anhelo, con aquella fuerza de seguir adelante, aunque sus huesos ya no estén firmes y robustos como joven. Pero vemos al otro sector, gente nueva que se iba levantando, pero que la visión iba menguando, que el sometimiento iba menguando. Alabado sea Dios. Esto quiere decir, hermano, que cuando estas personas, las primeras que levantaron el ministerio de la iglesia de los Efesios, tenían claramente la visión de lo que Dios iba a hacer. El problema fue cuando otros empezaron, hermanos, a tomar los cargos dentro de la iglesia, no llevaban la misma pasión, no llevaban el mismo deseo, no llevaban, hermanos, la misma fortaleza espiritual. Hermanos, ya no llevaban el anhelo que tenían los ancianos de antes. Y esto es un problema ahora dentro de la iglesia. Vemos iglesias, como le decía al principio, iglesias que están llenas, hermanos. Iglesias que están retumbando de gente, pero están vacías espiritual. Hermanos, no hay amor espiritual. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra, hermanos, que probablemente, alabado sea Dios, una de las cosas que ellos estaban fracasando era, hermanos, que estaban perdiendo el amor mutuo de entre hermanos. Mire qué tremendo es esto. Cuando el primer amor se va de una iglesia, hay disturbios, hay, hermanos, disensiones, hay pleitos, hermanos, hay rebeldía, hermanos, hay serios problemas dentro de una obra del Señor. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Hermanos, ya no había aquella pasión, ya había desigualdad, ya había, hermanos, espíritus tibios, gloria al nombre del Señor. Ya no buscaban a las almas con anhelo, ya no iban a predicar a las plazas. Ya, hermanos, si el hermano no llegaba a la iglesia,
les daba igual. Ya no tenían el deseo o el anhelo de ir a buscar a aquel hermano que había menguado espiritualmente o que ya tenía días de no llegar a la iglesia. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Habían trabajado demasiado que se habían descuidado ellos internamente su vida espiritual. Dios le bendiga, mi hermano Joseph de León, mi hermano Max, saludos en el nombre del Señor, a usted que ya se está conectando. Esto es una bendición muy especial. Mire, los primeros cristianos de la iglesia de Éfeso habían tenido una experiencia de una conversión auténtica, una conversión genuina. Entonces, los que procedían después de ellos habían tenido una conversión, pero no genuina. No habían tenido una conversión auténtica. Ellos, hermanos, habían diluido la visión de Dios. Esa sería la palabra más clave. Habían diluido la visión y el propósito que Dios tenía con ellos. Entonces, por eso es que le dice el Señor y le recuerda, le dice de la siguiente manera: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y dice, y haz las primeras obras. Oiga, qué tremendo esto. O sea, como ellos empezaron en la obra del Señor, con aquel auge, con aquel sometimiento, con aquella unción, con aquel fervor, habían perdido eso. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, usted que me está viendo y escuchando, cuántas veces, hermano, no nos ha pasado de esta manera a nosotros? ¿Se acuerda usted cuando empezó en la obra del Señor? ¿Se acuerda cuando usted empezó, cuando recién se bautizó? ¿Recuerda, hermanos, cuando usted no se quería perder un culto? ¿Recuerda cuando usted, hermanos, tenía la Biblia y la leía, y aunque no le entendiera nada, pero usted trataba la manera de leer la Biblia? Tal vez recuerda que en su automóvil o en su casa encendía la radio, ponía alguna estación cristiana, o encendía la radio y ponía un CD, o en su teléfono buscaba alabanzas y buscaba y sentía aquel anhelo. ¿Se acuerda usted cuando ponía el plato de comida en la mesa y antes de comer usted oraba? ¿Se acuerda eso y ahora no lo hace? ¿Se acuerda usted cuando era el primero que estaba en la iglesia y ahora ya ni llega? ¿Se acuerda usted, hermano, cuando le hablaba a los hermanos, hermano, Dios te bendiga, le mandaba un texto, ¿cómo está? ¿Se acuerda que ahora ya no lo hace? Eso es perder el primer amor. ¿Se acuerda cuando ahora, si ya no ve el hermano que viene de la iglesia, que ya pasó una semana, pasaron 15 días y no lo ve en la iglesia y le da desigual? Eso es perder el primer amor. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo sé que Dios está hablándole a alguien en esta preciosa hora. ¿Sabe usted, hermano, que antes usted se levantaba con aquel anhelo, hermano, con aquella alegría de decir, este domingo yo voy a ir al culto, no me lo voy a perder? ¿Se acuerda que ahora ya no lo hace? ¿Se acuerda que hoy, hermano, tiene una batalla tan tremenda que no quiere ir a la iglesia? Prefiere hacer otras cosas que antes no las hacía y que ahora las ha cambiado por ir a buscar la presencia del Señor. ¿Se acuerda usted, hermano, que antes, hermanos, preguntaba si hacían vigilia y usted quería estar en la vigilia? ¿Se acuerda usted antes, alabado sea el Señor, cuando, hermanos, sentía la necesidad de orar y ahora no lo hace? ¿Se acuerda usted antes que tenía la necesidad de poder escudriñar un poco más de la palabra del Señor y ahora no lo hace? ¿Se acuerda cuando usted no miraba al hermano en la iglesia? Usted se afligía y decía, ¿qué le pasa a este hermano? ¿Por qué ya no viene? Y usted de una manera u otra manera le mandaba un texto y ahora no lo hace. Eso es perder el primer amor, alabado sea Dios. Eso es ser desigual. Eso es, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Eso es, alabado sea Dios, tener un espíritu frío. Bendito sea el nombre del Señor. Y a esto había caído la iglesia de Éfeso. Habían trabajado tanto en la obra del Señor que habían desfallecido su fuerza. Alabado sea Dios. La visión había caído en manos de gente, hermano, fría. La visión había caído en manos de gente con espíritu desigual, que no le importaban los evangelismos, no le importaba ir a visitar a los enfermos, no le importaba visitar a los hermanos caídos, no le importaba
importaba si había culto o no había culto. A ellos no les importaba nada. Había caído la visión en manos equivocadas. Pero Dios en esta hora, Dios te quiere dar un espíritu vivo. Dios te quiere dar un espíritu fortalecido. Que la visión que Dios tiene en la iglesia caiga en tus manos y que tú puedas proveer esa visión de generación en generación. Alabado sea Dios. Pero Dios va a levantar a gente. Dios va a levantar a gente, gloria a Dios, con un espíritu fuerte de decirle no al diablo. No al diablo. El primer amor tiene que volver a nuestra vida. Si antes orábamos, hermanos, hasta 2 horas, 3 horas, ahora, hermanos, no estamos orando ni 15 minutos, mucho menos para comer. Oh, mi alma alaba al que vive, alabado sea Dios. Hemos perdido el primer amor, alabado sea Dios. Oh, mi alma alaba a Dios. ¿Se acuerda cuando usted ponía esos cantos en su vehículo? Ahora no los pone, hermano. Tal vez no porque le dé vergüenza. Tal vez no porque le dé pena por sus amistades. Tal vez usted lo ha pagado porque no tiene el sentir de poder escuchar un canto, una alabanza, un mensaje. ¿Sabe usted que eso es haber perdido el primer amor? Alabado sea Dios. ¿Se acuerda cuando usted recién convertido y recién ahí, alabado sea el Señor, bautizado, dijo, yo quiero trabajar en la obra del Señor, quiero hacer algo? Mire, pastora, yo quiero meterme con el Señor en algo, en lo que sea, aunque sea barrero, aunque sea llevar aguas, aunque sea mover el estril de donde se pone la Biblia, donde está el predicador. Yo quiero servir. Pero ahora no se aparece en la iglesia. Eso es haber perdido el primer amor. Ahora vemos a través de la palabra que Éfeso era una iglesia muy rica, hermano, tanto materialmente, era una iglesia en una buena posición. Nosotros podemos estar en una posición económica muy buena, en una posición muy buena, pero espiritualmente estamos acabados, alabado sea Dios. Estamos ruin, estamos mal. Por eso Dios le dice a la iglesia, yo conozco tu trabajo. Yo conozco las obras que tú has hecho. Yo conozco tu paciencia. Yo conozco cómo has enfrentado al enemigo. Yo conozco cómo has alabado sea el nombre del Señor, has hallado mentiroso a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Yo he visto lo que tú has hecho por mi obra. Yo he visto todo lo que has hecho. Yo he visto cómo has derramado lágrimas. Mire, muchas personas, hermano, viene decayendo su vida espiritual. A veces, hermano, porque no ponemos la confianza en Dios. Muchas personas, hermano, llegaron a la iglesia por algún problema, pero por A o B motivo que el Señor todavía no ha hecho el milagro, porque es un trato de Dios específico. Y como ven que Dios no hace la obra del Señor tan fácil o digamos tan rápido, lo que hacen ellos se sienten tristes, agobiados, se ponen tímidos y empiezan a menguar espiritualmente. Mis amados hermanos, al buscar al Señor no es buscar bajo sus beneficios, es buscarlo por agradecimiento, porque todo lo que tenemos no es de nosotros, porque nuestra vida no nos pertenece. Oiga bien lo que le voy a decir y póngame atención en esto. Lo que usted tiene, ese carro, esa casa, esa cadena de oro, ese reloj, esa buena cartera, ese buen cinto, ese buen traje, eso no es suyo. Eso no es suyo ni le pertenece. Ese es un valor agregado al trabajo que usted ha hecho, que Dios le ha permitido dar por medio, alabado sea el nombre del Señor, por medio del trabajo de sus manos, por medio del trabajo de la fuerza que Dios le está y le ha regalado hasta este día. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Ellos estaban bendecidos. Ellos estaban en una buena posición económica. Ellos estaban en un lugar de alta encumbre, digamos, porque era una de las ciudades más fuertes de ese sector. Lo tenían buen instrumento, tenían buena iglesia, un buen templo, uno de los templos
hermosos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que todavía hay lugares ahí en ese sector de Éfeso que es parte de las 7 maravillas antiguas del mundo que existió. Oiga bien, que hasta dónde tenían esa posición, gloria al nombre del Señor, tanto eclesiástica como esa cuestión secular, alabado sea Dios. Entonces lo tenían todo, hermano. Pero vemos a través de la palabra que eso no era lo que a Dios le importaba. A Dios no le interesa si tú tienes carro. A Dios no le interesa qué posición tú manejas en tu negocio. A Dios no le interesa la posición que tú tengas o qué cuello tengas tú con el gobernador, con el mejor amigo que tengas ahí de finanzas o con el mejor banco. Eso a Dios no le interesa. Lo que Dios, hermano, estaba diciéndole a la iglesia, o sea, todo lo que tú tienes dentro de tus 4 paredes, todo lo que tú tienes. O sea, conozco tus obras, conozco lo que tú has hecho, pero ese no es el punto clave. El punto clave es que has perdido tu primer amor. Tú que me estás escuchando en esta hora, tú que me estás viendo en esta hora y no te estás acercando al Señor, has perdido el primer amor. Y la palabra del Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mire qué tremendo es esto, hermano. En la iglesia habían buenos instrumentos. En la iglesia habían los mejores pedestales. En la iglesia habían las mejores sillas, las mejores petacas, las mejores bancas. En la iglesia habían las mejores cortinas. En la iglesia estaban, hermanos, las mejores vestimentas, alabado al Señor, el mejor perfume. Oh, bendito sea Dios. Pero por dentro estaban vacíos. Por dentro estaban quebrados. Por dentro estaban angustiados. Porque las fuerzas se habían envanecido. Alabado sea Dios. Muchos dentro de la iglesia estamos ahí en la iglesia sentados. Y usted lo va a ver con su mejor traje, su mejor vestido, su mejor automóvil. Y usted lo va a ver adorando al Señor cada domingo, cada día. Pero está quebrado por dentro. Hermanos, el cuerpo está ahí, pero el espíritu anda por otro lado. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque había perdido el primer amor. Hermanos, cuando la iglesia entra en un acomodo espiritual, hermanos, la misma palabra del Señor dice que va a haber juicio. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Cuando nosotros como iglesia empezamos a ser desiguales con su obra, ¿cuándo vamos a ser nosotros desiguales? Cuando el pastor y la pastora te dice, hermano, queremos que trabaje con nosotros en la iglesia, Dios lo quiere capacitar, Dios lo quiere honrar con un ministerio, Dios lo quiere bendecir en la obra para que usted trabaje, transmita la obra, transmita la visión, el buen concepto, la buena doctrina, y usted dice, no, eso no es para mí, ese quizás es para el otro, es para la otra persona, es para el otro hermano. Eso es ser desigual espiritualmente. Y eso conlleva a tener pérdida del primer amor hacia Dios. Ese es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso. Los primeros ancianos tenían captada la visión, tenían captado el objetivo bien claro de lo que ellos estaban haciendo. Pero habían llegado otros que también querían trabajar, pero con la visión borrosa, con el objetivo borroso. Hermanos, los ancianos llevaban la dirección correcta de lo que Dios tenía que hacer con ellos, pero ellos querían jalar para otro lado. Ahí estaban cayendo en un error terrible y garrafal. Entonces vemos, hermano, dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia. Yo también sé que soportas a los malos. También sé que has probado a los que deben ser apóstoles. O sea que ellos, hermano, hablándolo intelectualmente y teológicamente, andaban pero filudos. ¿Cuántas veces hemos visto personas, hermanos,
cristianos que andan bien filudo con la palabra del Señor, que si usted no se pone pilas, le corta la cabeza con un versículo. Pero vaya a ver, es desigual. Tiene un carácter impulsivo. Son personas, hermanos, que no le importa llevarse entre los pies a una persona nueva en la iglesia. Mire, esto es tremendo. Esta palabra es fuerte, hermanos. Para nosotros poder comprender los designios de Dios, debemos de enfocarnos directamente en el mensaje centralizado de lo que Dios tiene para con su iglesia. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Habían tantos intelectuales, tantos que se creían eruditos bíblicos, tantos que se creían, hermanos, se creían doctores de la ley, pero se pasaban llevando por encima de ellos o por debajo de ellos, como usted lo quiera llamar, a los nuevos. Se pasaban, hermanos, a medio mundo, alabado sea Dios, por el carácter impulsivo y prepulsivo que tenían. Hermanos, el conocer la Biblia, conocer, hermanos, la palabra del Señor, gloria a Dios, y conocer los designios de Dios, eso no nos da licencia para que nosotros pongamos, hermano, en tela de juicio a alguien que es nuevo dentro de la obra de Dios. Entonces, vemos a ellos, hermano, el arduo trabajo que tenían. Nuestros pastores, hermanos, tienen una visión. Nuestros pastores a cada momento, a cada servicio, ellos están transmitiendo la visión que Dios tiene y para dónde va la iglesia. Ahora, Dios quiere levantar a gente nueva que tengan el mismo deseo, que tengan, hermanos, el celo espiritual, que tengan el celo de Dios para mantener la visión y que la visión no se ponga borrosa, sino que la visión se centralice para dónde va la iglesia y qué es lo que la iglesia quiere hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le dice, mira, yo conozco tus obras, conozco lo que tú estás haciendo, conozco para dónde vas. Conozco todo lo que has hecho. Conozco que mantienes tu doctrina. Conozco que hasta pones a prueba lo que dice ser maestro y apóstoles. Pero una cosa sí te estoy diciendo, dice el Señor. Tú estás poniendo la báscula, la medida a otros, pero tu medida no te la estás poniendo tú mismo. Estás fallando. Hermano, cuando la iglesia empieza a desfallecer en su primer amor, es tajantemente, hermanos, visible cuando una persona, su primer amor va decayendo. Todo le molesta, todo critica, no predicó bien el pastor, yo mejor, si hubiera sido yo, mejor yo predico mejor que él, es que no era así, entró por un tema y salió por otro lado, todo critica. Si va a ser algún evento, que sea una festividad, no, eso no es bíblico. Eso no aparece en la Biblia. Mis amados hermanos, aún la religiosidad es pecado. Tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, vemos una persona frustrada que todo lo que las demás personas hacen está mal y todo lo que él pueda llegar a hacer, lo hace. Pero tanto esta persona no contribuye al bienestar y a la visión, siempre se mantiene, hermano, encubierto, hermanos, y con falta de primer amor. Mire, qué tremendo es esta palabra. Y con esto voy a ir culminando, hermanos, esta palabra. Ellos, hermanos, la nueva generación de los cristianos que se levantaron en la iglesia de Éfeso, o la nueva generación de ministerios que se había levantado de esa iglesia, la visión ya la tenía un poco descontinuada. Ya la visión era un poco más desenfocada. Entonces es donde empezaron ellos a flaquear, empezaron ellos a tener problemas de identidad espiritual y en el cual ellos ya les daba igual todo. Si se congregaba el hermano, bien. Y si no se congregaba, está bien. Alguien me decía, hermano, pero es que si el hermano quiere ir a la iglesia, que vaya, pues. Como dice el dicho por allá, me decía él, palabras de él, me decía, es que si el buey
tiene sed, busca el agua. O sea, si el animalito tiene sed, él mismo busca el agua. Y no es así. Cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios, nosotros, hermanos, y tenemos la capacidad para poder ir y predicarle, hermanos, una palabra de exhortación y una palabra, hermanos, sabia, con humildad a alguien que lo necesita, hay que hacerlo. Alabado sea Dios. Entonces, vemos a esta persona que dice, no, pues, si ellos quieren que vayan, si no, no. No, hermano, esa es ser una persona desigual. ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia y hemos visto que aquel hermano, aquella hermana o aquella persona que nos visitó ya no llegó? ¿Qué hacemos nosotros? Preguntamos, indagamos, buscamos la manera de poder contactarnos con esa persona, qué fue lo que le pasó, o simplemente callamos. Es la desigualdad espiritual. La iglesia de Éfeso, la visión había caído en manos erróneas, en manos defectuosas. Ahora la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia de Dios, generación nueva que se va a levantar, tiene que estar consciente de que la visión que Dios ha puesto en las manos y en la vida de nuestros pastores tiene que ser la misma visión, el mismo objetivo, la misma meta donde vamos a llegar y vamos a aterrizar. Porque eso fue lo que pasó, hermanos, con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios le dio la visión a Moisés y cuando faltó Moisés, le transmitió la visión a Josué. En la misma visión no cambió, pero cayó en buenas manos. Lastimosamente, hoy en día queremos, hermanos, servir a Dios. Muchas personas quisieran servir a Dios. Muchas personas quisieran cantarle a Dios, pero son desiguales espiritualmente. Son personas que han perdido el primer amor, que no le importa tomar un ministerio y destruirlo. Hermanos, esta palabra es muy especial para nosotros. Esta palabra es una exhortación para mí y para usted que me está escuchando. Volvamos al primer amor. Si usted se congrega en una iglesia o nos congregamos en la misma iglesia, pongámonos a pensar en qué área nosotros estamos siendo desiguales. En el área de los ministerios, en el área de no llegar a los cultos porque no me dio la gana, en el área de, ay, ¿para qué voy a ir si los mismos vamos a estar? Eso es ser una persona desigual. O vamos a llegar a la iglesia y vamos a preguntar, a decirnos, wow, ya no veo al hermano. O vamos a llegar a presentarlo donde nuestros pastores, a decirle, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo yo capacitarme para poder servir en la obra de Dios? Dice la palabra del Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y lo que Dios está hablando a través de esta palabra es que volvamos al primer amor. Que volvamos a enamorarnos del Señor. Que volvamos a sentir el deseo de buscarle a Dios. Hermanos, de volver a decir, hermanos, con aquel deseo, wow, no me voy a perder un culto, no me voy a perder una vigilia, no me voy a perder un estudio bíblico, no me voy a perder una lectura bíblica, voy a estar pendiente de ello. Y si hay evangelismo, vamos a buscar grupos de evangelismo, vamos a ir a evangelizar. Vamos a ir a fundar ministerios de células de crecimiento. Vamos a meternos con todo. A que la visión surja, a que la visión llegue, a que la visión no solamente esté entre nosotros, sino que llegue a personas que necesitan la palabra del Señor. A personas que necesiten el evangelio de Cristo. A eso vamos a ir a buscar. A las ovejas perdidas de la casa del Señor. Y no ser desiguales. Dios me le bendiga en esta hora. Saludos a usted que ya se nos reportó. En nombre del Señor, Dios le bendiga, Pastor Carlos. Dios le bendiga a mi hermana Gloria Espinosa, mi hermano Max. Saludos en el nombre del Señor. Gracias por sus comentarios. Mi hermano Joseph, saludos en el nombre del Señor. Gracias por sus comentarios. Y a otros que están ahí conectados, gracias por sus comentarios.
Que esta palabra haya sido de edificación para su vida y lo siga siendo. Que Dios me los bendiga de una manera súper especial. Que la paz y la bendición del Señor colme con ustedes, estén con ustedes, y que Dios me los bendiga fuerte y poderosamente, y que esta palabra no quede vacía, sino que haga un efecto positivo en nuestra vida. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre del Señor, te damos gracias, Señor, por esta hora. Te pedimos, Señor, esa fuerza y esa fortaleza para poder seguir adelante, Señor, y no ser desiguales espiritualmente de tu obra. Señor, necesitamos que tus fuerzas nos llenen. Señor, necesitamos que tú nos instruyas, que tú nos capacites, que tú nos dé la victoria, Señor, para poder seguir adelante, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estuvieron escuchando a través de este en vivo, y aquellos también que lo van a hacer a través de la grabación. Bendícelos, Padre, y que esta palabra, Señor, haga un retumbe, Dios mío, en sus corazones, Dios amado. Que esta palabra pueda edificar sus vidas, Dios, y que el consejo pueda llegar hasta el fondo de nuestro ser, declarando, Señor, que el primer amor es algo necesario para nuestra vida, para no ser desiguales, Señor, para no, aleluya, ser personas que no nos importe tu obra, sino personas que estemos atentos a tu llamado. Te damos gracias en esta preciosa y bella hora, Dios. Gracias, amén y amén. Dios me les bendiga en el nombre del Señor.